Vamos a hablar sobre Baby-led weaning, o alimentación complementaria guiada por el bebé. En el vídeo anterior ya habíamos visto en qué consiste este método, cuándo empezar y cuáles son las ventajas principales. Hoy vamos a ver qué normas básicas debemos seguir y con qué alimentos podemos empezar. Para llevar a cabo el Baby-led weaning vamos a seguir una serie de normas de seguridad. Los primeros alimentos que le ofrezcamos al niño deben tener una consistencia blanda, que se puedan desmenuzar con los dedos, y forma de bastoncito para que el niño mastique lo que sobresale. Más adelante, cuando el niño sepa hacer la pinza, entonces podremos darle otros alimentos un poco más pequeños. No nos va a valer la comida dura, como la manzana cruda o la zanahoria cruda. Tampoco nos va a valer la comida que sea redondita o en forma de moneda. Por ejemplo, uvas, cerezas, aceitunas, etc. Están prohibidos los frutos secos hasta los 3 años, siempre y cuando estén enteros. Si están molidos, están bien. Las salchichas, por ejemplo, están prohibidas por el tema de que tiene forma de moneda. Otra medida muy importante es prestarle atención completa al niño mientras comemos. Además, hay que evitar las distracciones, porque el niño tendrá más probabilidades de atragantarse si se está riendo, corriendo, jugando o no está en lo que está. Hay que procurar que sea el niño el que se lleve el alimento a la boca. Así podrá medir qué textura tiene, qué peso y será menos probable que se lleve un susto. Como recomendaciones nutricionales, durante el primer año de vida vamos a evitar la sal y el azúcar. Los riñones del bebé aún no están preparados para gestionar la sal. Y el azúcar, por otro lado, desmineraliza. Además, lo que queremos es educar el paladar del bebé, acostumbrándole a la comida saludable. Tendremos que ofrecer con prioridad alimentos ricos en hierro, ya que el bebé empieza a tener algo de deficiencia. La leche sigue siendo el alimento principal del bebé. Siempre vamos a ofrecerle al bebé alimentos saludables y frescos, por supuesto. Yendo más al detalle, ¿cuáles serían las recomendaciones alimenticias? Podemos comer frutas de temporada, maduras, locales si es posible, verduras siempre hechas, cocidas, cereales, podemos ofrecerle al niño trocitos de pan, mejor si es integral. También podemos ofrecerle, por ejemplo, arroz, pero intentando no sobrepasar las 4 raciones de arroz por semana, por la pequeña cantidad de arsénico que contiene. También le podemos ofrecer al niño carne que sea fácil de desmenuzar o picada. Al principio lo más sencillo es hacerla en hamburguesitas para que el niño se la lleve a la boca así. Un poco más adelante también podemos introducir pescado desmenuzado, pero para esto es mejor esperar a que el niño sepa hacer la pinza. Así podrá llevarse los trocitos de pescado a la boca, los que son más pequeñitos. También podemos ofrecer al niño huevo muy hervido, de entre 10 a 15 minutos, pero con cuidado porque es uno de los alimentos que más causas de alergia generan. Primero le ofreceremos la yema y si va bien, entonces más adelante ofrecemos la clara. Antes las recomendaciones pediátricas eran las de introducir los alimentos alergénicos después de 1 año de vida o así. Pero estas recomendaciones han cambiado, ya que las últimas investigaciones han demostrado que lo más recomendable es introducirlas cuanto antes. Las legumbres también es un alimento muy saludable, es una buena fuente de proteínas y hierro y se lo ofreceremos al niño cuando sepa hacer la pinza sobre los 8 o los 9 meses. Los alimentos prohibidos serían los que tienen una consistencia dura, por ejemplo lo que hemos dicho, la zanahoria cruda, si está cocida está bien, la manzana cruda, si tiene una forma redondeada, la sal y el azúcar. La miel puede ser una fuente de botulismo. También están prohibidas las verduras de hoja verde por la cantidad de nitratos que tiene, que se vuelven nitritos en el organismo y el niño no la puede gestionar. Están prohibidos los pescados grandes por la cantidad de mercurio que tiene. Están prohibidas las bebidas con cafeína, con teína. También los frutos secos enteros y la carne de caza por la cantidad de plomo que tiene. Voy a recomendaros algunos productos que en mi experiencia os van a hacer la vida más fácil. Vais a necesitar baberos. Estos
que tienen aquí como un compartimento donde cae la comida van a ser muy útiles. Pero mejor aún es este babero impermeable que es enterizo, le cubre todas las mangas y tiene un elástico en el puñito. Y además tiene aquí también un compartimento de plastiquito donde se le cae la comida. Esto es súper útil. Eso se lo quitáis después de comer y su ropa sigue limpia. Sobre la trona, yo creo que lo mejor es las tronas más sencillas, como del tipo de Ikea, que es la que nosotros tenemos, que tienen un reborde, son más o menos pequeñas, blancas y de plástico, que hace que se limpie muy bien. Si le vais a dar puré, porque también podemos hacer una alimentación mixta y darle sólidos, además de puré, algo muy útil son estos recipientes que tienen silicona en la base para que se pegue a la trona y el niño no pueda tirarlo. Además, la cucharita, a mi bebé le gusta mucho, juega mucho con ella porque también tiene silicona en la parte de arriba y si se lo lleva a la cara no se araña. Los libros que yo recomiendo, además de este de lactancia, que tiene muchas dudas que yo he tenido y ojalá me hubiera leído antes, os recomiendo este sobre recetas, que tiene por ejemplo muchas recetas de albóndigas, hamburguesas, con carne troceada, algunas legumbres, quinoa. Yo también compré este libro porque fue uno de los históricos que empezaron a hacer este método más popular, pero sinceramente a mí no me ha gustado mucho. Hay muchos ejemplos de muchas familias a los que les ha ido bien y van contándolos, pero a mí no me parece que vaya al grano. Además, no prohíbe comer la manzana cruda cuando es uno de los alimentos que más problemas ha provocado. Estos dos libros de nutrición están muy bien. Este, Tú eliges lo que comes, es del pediatra Carlos Casabona, y este, Se me hace bola, es de Julio Basulto, que es un nutricionista que colabora muy a menudo con Carlos González, que es un pediatra gran defensor del método Baby Led Weaning. Otros recursos muy interesantes son algunas páginas web y foros. Os aconsejo, por ejemplo, el grupo de Facebook Baby Led Weaning en España. Vais a encontrar tanto recomendaciones, ideas de recetas y van a ser capaces de despejar vuestras dudas. También páginas web como aplicando BLW o cachitoacachito.com os pueden ayudar a encontrar más información. Bueno, este es el método que me recomendó a mí mi pediatra, pero no tienen por qué seguirlo. Os recomiendo que antes de decidiros por cualquier método, habléis con vuestro médico, informaros y tomad una decisión teniendo en cuenta vuestro niño, porque cada niño es un mundo. Aunque está demostrado que este método es igual de seguro que el darle papillas al bebé, es verdad que en ocasiones el método da miedo y es muy importante guardar la calma. ¿Hola? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, el niño está teniendo una arcada y no es recomendable introducir los dedos para sacar la comida, ya que al hacerlo lo que podemos hacer es estar empujando la comida más adentro y que el niño realmente tenga un atragantamiento. Entonces, si crees que no vas a poder guardar la calma y confiar en el bebé, quizás no es el método más recomendable. De todas maneras, el miedo no es siempre una buena aliada. Es como si nos da mucho miedo el mar y decidimos apartar siempre al niño del mar en lugar de darle oportunidad para que aprendan a nadar. Pues esto es lo mismo, es darle oportunidad para que aprendan a mascar y tragar. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Si es así, darle a me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Ven aquí. Ven aquí.